Y bueno, pues ya hablábamos y escuchábamos lo que se dijo, parte de lo que se dijo en este cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero para analizar un poco acerca de cifras, de acciones, de que se destacaron a través de este informe, se encuentra vía telefónica y vía Zoom, si usted nos sigue a través de Imagen Multicast, Francisco Abundis, director de la empresa encuestadora Parametría. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Wendy? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, un gusto. Gracias, Francisco. Igualmente, pues desde el punto de vista de ustedes, de los que pues día a día siguen tanto lo que se dice, lo que se hace y lo que se opina, tanto del presidente como del gobierno en general, lo que hoy anuncia o da a conocer, que casi lo hace a diario a través de las mañaneras, el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo coloca al país? ¿Cómo coloca al Ejecutivo en este momento? Yo creo que los números que tiene el presidente, para sorpresa de muchos, o ha sido una pregunta muy recurrente, la alta aprobación que tiene después de casi 4 años de gobierno, y le sorprende porque, bueno, ha tenido algunas diferencias con diferentes actores sociales, porque no estamos en el mejor momento en la economía, porque tenemos problemas de inseguridad. Eh, entonces, como que la pregunta constante para quienes estamos haciendo mediciones en opinión pública es de qué es lo que sostiene al presidente, por qué sigue con estos números. Y yo creo que ahí hay una serie de factores que me parece que son en todo caso inusuales, pero no, digamos, no sirven para explicar estos altos niveles de aprobación. Primero te diría que hay una disociación entre lo que el presidente, digamos, entre su evaluación personal y la evaluación de la gestión de su gobierno. Parece que la gente lo está evaluando más a él de lo que está evaluando a su política pública. Luego también el ciudadano está evaluando más al esfuerzo que propiamente al resultado, lo cual se me hace también un fenómeno interesante. Vimos algo parecido a esto con el expresidente Fox, donde se valoraban más sus intenciones que propiamente sus resultados. Y hay otra serie de elementos como un comparativo constante con la administración anterior, que parece lejana, pero sigue en algún sentido siendo muy presente, donde tuvimos niveles de aprobación bajísimos y en el comparativo, entonces esta administración parece pues mucho mejor que aquella de la que venimos. Y entonces esto le da un nivel que en apariencia es estable. Sin embargo, hay otras variables, Wendy, que se están moviendo y que podrían ser un indicador de que estos números podrían cuestionarse, tal vez, no sé, quedan todavía 2 años de gobierno. Por ejemplo, la percepción de si ya es tiempo para juzgar su gobierno o no, mientras en el 19 casi 70% de la gente te decía que no era momento, bajó a 60% el año siguiente, bajó a 50 saltos al siguiente, ahora está en cerca de 54% de gente que te dice que todavía no es momento, pero 44% te dice que sí. Sí, ya tiene solamente 10 puntos de diferencia. El estado de ánimo del país también, que se mide con una pregunta que podrías decir que no necesariamente tiene que ver con el gobierno, sino si esta administración o el país va por el camino correcto, por el camino equivocado. Ha tenido una caída también muy seria, lo cual te habla del estado de ánimo del país, el tema de expectativa económica. Ya la inflación está siendo un tema que está golpeando a las familias y se incorpora, pues aparte de las preocupaciones que tiene el ciudadano, y los dos temas fundamentales, Wendy, que son dos renglones en esta administración que han sido muy cuestionados y lo siguen siendo, que es el combate a la inseguridad y el combate al narcotráfico. Hay un diferencial de cerca de 40 puntos entre la aprobación del presidente y estas dos áreas de gobierno, ¿no? Mientras el presidente puede estar en 60 saltos, está en 70,
estas dos áreas de gobierno estar en 30, ¿no? Ujú. Entonces hay, digamos, nuevamente es un fenómeno interesante porque él llega con muy buenos números, pero no necesariamente su administración. Ahora, de lo que fue el primer informe de gobierno, Francisco, a lo que es este cuarto informe de gobierno, tomando en cuenta las mediciones que ustedes realizan, ¿qué tanta diferencia o qué tanto se han movido los números? Si consideramos que quizá venimos de un tema de una emergencia sanitaria en donde para muchos no fue bien manejada por la autoridad federal, para otros quizás se hizo lo adecuado. Además, ante la situación que se está viviendo en materia económica, de una inflación que sabemos no es un tema exclusivo de México, es un tema mundial, pero de alguna u otra forma también ha habido críticas de forma como se ha venido pues manejando todo esto, toda la situación de salud, economía. Entonces, ¿cómo lo vemos del primer informe al cuarto? ¿Qué tanto se ha movido? Y si pudiéramos decir que estos movimientos que se han registrado ya a lo largo de 4 años de este sexenio pueden darnos una visión de cómo pudiera concluir su administración. Mira, sí ha habido Ujú. movimientos sobre todo al interior de su nivel de apoyo. No solamente empezó con una aprobación inusualmente alta, porque al inicio de gobierno no era explicable que estuviera en 70, casi 80 de aprobación, lo cual, dado que era el inicio de su gobierno, era claramente un número hecho de expectativas, sino de resultados. Entonces, eso, digamos, ha caído ese indicador, no deja de ser alto, pero sobre todo lo que no se ve en el agregado de estos números es la intensidad de la aprobación, que es lo que más ha caído. Antes tenía como una serie de incondicionales, ciudadanos que confiaban mucho en él, estos son los que han caído más, y los ciudadanos que confían en él, pero ya no le firman una carta en blanco, son los que han compensado esa caída de los otros. Ese es un número interior que no se ve de manera evidente cuando se reporta el número en el agregado, pero ese es, a mí me parece, uno de los indicadores o de los grandes cambios, ¿no? Que han sucedido. Ha perdido intensidad. Eh, y al interior de la administración también creo que hay algunos cambios interesantes, como durante los 3 primeros años, los dos temas mejor evaluados fue combate a la pobreza, le hace programas sociales y eh, ayudas económicas, y el combate a la corrupción. Este es el primer año donde, al evaluar área por área de gobierno, estos dos indicadores ya se fueron a la parte media-baja de la tabla. Es decir, la gente ya no está viendo estos dos temas como los necesariamente los mejores temas o entre los mejores logros de la administración. Y me llama la atención estos dos temas, Wendy, porque son parte del discurso, es una parte constitutiva del discurso de esta administración: lucha contra la corrupción y el tema de los programas sociales o, digamos, el combate a la pobreza. Sí. Es decir, da la impresión de que lo que está viviendo el ciudadano ya no está necesariamente coincidiendo con lo que dice el discurso presidencial. Claro. Ahora, Francisco, yo sé que a veces las comparaciones son muy chocantes, ¿no? El decir este era y el otro era, cada quien ha hecho las cosas como ha creído que se deben de hacer, pero si nos vamos un poco, o por lo menos en los últimos 3 sexenios que fueron antes de él, ¿cómo se ubicaban los presidentes en ese momento? Por supuesto, estamos hablando de Fox, de Calderón, de Peña Nieto. ¿Cómo se encontraban en su cuarto año de gobierno con relación a cómo se encuentra actualmente el presidente Andrés Manuel López Obrador? Mira, el sexenio que es totalmente excepcional y creo que no vendría al caso ni la comparación es la administración anterior con Peña Nieto, porque tuvo números excepcionalmente bajos, ¿no? Históricamente bajos para este país. En la comparación con el expresidente Fox, no, digamos que a su cuarto de año tenía mucho más desgaste de lo que tiene hoy el presidente López Obrador.
Lo más parecido que habría sería el expresidente Calderón, pero estaría por debajo de estos números. Y mira que fue alguien que trabajó mucho en su imagen, mucho en su comunicación. Probablemente de estas tres administraciones que estamos hablando, quien ha trabajado más el tema de comunicación. Similar a como lo hace hoy día el presidente en sus mañaneras, porque finalmente es eso, es un ejercicio de comunicación, de Claro. cubrir espacios, de informar, de competir incluso con otras fuentes de información, con otros comunicadores como tú, como este espacio. El presidente es una fuente más de información. Perfecto. Entonces, te diría que lo más parecido que hemos tenido a esto es precisamente el expresidente Calderón, que es alguien que trabajó también mucho en su comunicación. Pues Francisco, me quedan 30 segunditos. No sé si hay algo que quieras concluir. Pues quedan todavía muchas preguntas, digamos, hacia el 24, cuánto de este capital político se lo va a poder llevar Morena. Sí, de hecho, en algunos de estos números no estamos sobreestimando también al presidente, porque como hemos visto, o lo que pasó en el 21, es que prácticamente todas las mediciones para el Congreso, sobreestimaron a Morena, no por poco, cerca de 7 puntos en el promedio. Morena obtuvo 34% de la preferencia y el promedio de las mediciones le daban 42, 43 puntos. Hubo mediciones que le daban hasta 46 puntos. Entonces también hay que ser críticos y cuestionar todos estos números. Y Sí, hablo de todos, del gremio, porque eso que pasó en el 21 fue genérico, sino también perfecto. estamos de pronto publicando números tal vez muy felices para Morena, ¿no? Pues Francisco, como siempre, un gusto platicar contigo y pues sí, vamos a seguir viendo cómo se mueve esa tablita, ¿no? Faltan 2 años de gobierno, que bueno, pues pueden pasar muchas cosas en ese lapso. Muchas gracias. Al contrario, un gusto estar contigo, Wendy. Buenas Muy, noches. muy buenas noches, Francisco Abundis, director de la empresa encuestadora Parametría. Son las 9 ya con 23 minutos. Seguimos.